Buenas gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video para argentinos. O sea, no es para argentinos realmente, no puede ser para cualquiera. Pero son casos ocurridos en Argentina. Es de 5 seriales argentinos. Así se llama el video que vamos a reaccionar. 5 seriales argentinos. Es de Radio de Madrugada, que ya saben que el video es de él y va a estar en la descripción. Antes de empezar el video voy a aclarar que estoy un poco errático porque acabo de ver un video de terror y me cagué en las patas. Y tengo ganas de ir al baño, pero tengo miedo, entonces no voy a ir al baño. Entonces sí voy a estar un poco errático. Y antes de empezar recuerda que tengo Instagram, que a veces subo cosas ahí, prácticamente nunca, pero a veces subo, prometo que subo, algún día voy a subir, sí, prometo eso. Y mi canal principal de gameplays. Ahora sí, vamos a empezar. En 1992, en el mes de noviembre, Ricardo Barreda con una escopeta mató a su mujer, a su suegra y a sus 2 hijas. Ok, creo que ese caso lo conozco. Creo que es el que le decían, ¿cómo era? Mariposa, mariconadas, algo así le decían ellas. Y él se pudrió y chau. Hay mucha gente que piensa en los asesinos seriales como algo exclusivo de los Estados Unidos. Yanquis enfermos o incapaces de sentir empatía, que por una razón u otra empiezan a matar de formas horribles a quien menos se lo espera. Pero este es un fenómeno que está lejos de ser exclusivo de ese país. No. O sea, sí son los más conocidos, pero tenés Argentina, México, Colombia, boludo, tenés bastante. China, que creo que no tiene ninguno así que sea muy popular, pero sí es bastante turbio ese país, boludo, Japón también. Argentina tiene su buena parte de asesinos seriales. Desde señoras de aspecto inofensivo que envenenan a sus víctimas, hasta psicópatas que atacan solamente a los más débiles. Ah, el petiso orejudo, sí. Este es de Ushuaia. Hoy me tomé el trabajo de recopilar 5 de estos asesinos nacidos y criados en Argentina. Mentes rotas o carentes de piedad alguna, que no te gustaría cruzarte caminando solo a la madrugada. El primero de estos asesinos es un porteño, responsable de por lo menos 4 asesinatos cometidos en la zona sur de Flores, entre febrero y agosto de 2010. Crímenes relativamente reciente, que le ganaron el apodo de el asesino de San La Muerte. Marcelo Antelo creció en un hogar roto, una abuela alcohólica, un padre que era adicto a distintas drogas y una madre que acostumbraba a pegarle fueron las marcas de su infancia. Ok, estaba todo para atrás en la familia, boludo. Bueno, creo que muchos asesinos en serie fueron víctimas de una infancia así, boludo. Marcelito, como le decían No sé si será condicionante igual o sí. O sea, debe ser algo que potencia, me parece a mí, ¿no? sus amigos, fue echado a la calle cuando su familia descubrió que terminó como su viejo, adicto a la pasta base, no dejándole otra opción más que vivir con su tío, cosa que no duró, porque él mismo fue asesinado en un ajuste de cuentas, dejándolo solo otra vez. Adentro de... pero entonces aparte de donde él vivía, toda la familia estaba metida en algo raro, boludo. O sea, todo iba para atrás. Marcelo había un odio que corría profundo y pasó su adolescencia en varios centros de rehabilitación, jamás llegando a curar su adicción. Al final, llegados sus 18 años, terminó siendo un indigente. Las circunstancias de la vida lo llevaron a elegir el narcotráfico y más tarde, el matar con fines de lucro. 21 de febrero de 2010 marca la primera víctima confirmada de Marcelo. Pero si es por negocio, por así decirlo, porque no sé si se puede decir la palabra, ¿cuenta como asesino serial, boludo? Porque no es o sea, sí es un psicópata, ¿no? Pero no es por algo de placer o algo por el estilo, ¿no? Como lo solemos acostumbrar. O sea, ¿cuenta entre la misma categoría, boludo? No sé. Primera víctima confirmada de Marcelo. Antelo le disparó a Jorge Díaz en las piernas durante un intento de robo. Díaz sobrevivió y Antelo fue condenado solamente para ser liberado poco después. Marcelo aprendió de esto, porque a partir de entonces sus ataques los hacía de noche, cuando no se lo podía ver con tanta facilidad. Antelo empezó a adoptar un dogma. Aprendió, más o menos aprendió, ¿no? Aprendió para el otro lado. Atacaba a personas mayores, muchas veces solas. Estas aparecían muertas dentro de sus propias casas. No había señales de algo extravagante. Tampoco había una puesta en escena, solamente puertas forzadas y una violencia directa y funcional. Para él, entrar a robar y matar era solamente un negocio. Elegía a sus víctimas de forma rastrera. Entonces, claro, es un asesino como lo conocemos. No era solo por negocio, ¿no? O sea, sí entraba a robar y todo, pero no era porque lo mandaban a terminar con esa persona, ¿no? Entonces sí entra como un asesino serial de toda la vida. Eran mayormente jubilados, y él sabía que no iban a poner mucha resistencia.
y que nadie iba a llamar a la policía si un señor mayor se ausentaba unas horas o unos días. No fue un asesino sofisticado, pero sí constante. Entraba, reducía a la víctima y si daba problemas, la mataba. A medida que esto se repetía, la policía de Buenos Aires se dio cuenta del patrón, y cuando alguien llamó a la comisaría diciendo que vio a un tipo salir de la casa de un jubilado, supieron que era él. Al final, lo arrinconaron y fue detenido ahí mismo. Antelo fue llevado a juicio y se lo vinculó con 4 homicidios consumados, además de robos agravados y por lo menos un intento de homicidio. Las pruebas se le acumularon en contra y al final se lo sentenció a cadena perpetua en septiembre de 2010. Un tipo carente de cualquier tipo de empatía, que mató a abuelos y abuelas solamente por una que otra cadenita de oro. ¿Y sigue vivo al día de hoy? Bueno, por ahora está siendo dentro de todo no tan psicópata, ¿no? Simple codicia, si se quiere, boludo. Y bueno, un poco de perversidad. Pero bueno, no es un Jeffrey Dahmer. Este es otro caso bastante famoso de Buenos Aires. Apodada Gilla Murano, fue una asesina serial de la cual prácticamente nadie sospecharía nada, y mucho menos que en 1979 cometió una serie de homicidios envenenando a sus víctimas sin que nadie supiera nada. Esto fue a fines de los años 70, durante la última dictadura militar argentina, pero incluso así, la historia tomó notoriedad por lo inusual del caso. Gilla Murano era alguien de clase media en el barrio de Montserrat. A simple vista era otra abuela carismática, se juntaba a merendar con amigas de su edad, salía al súper todos los días, era alguien normal. Lo único que resaltaba de ella era que tenía problemas económicos y deudas, pero nada fuera de lo ordinario. Nilda Adelina Gamba, una de las amigas de Murano, apareció muerta en su departamento. Ah, envenenó a todas sus amigas. Ni siquiera gente random. Habrá dicho el por qué, boludo. Eso me llama más la atención. ¿El por qué? Cuando los médicos llegaron al lugar, etiquetaron el caso como una muerte por causas naturales. Nilda era ya grande y no era raro que falleciera de esta manera. Leila, otra conocida de Gilla Murano, otra vez encontrada en su casa sin signos de violencia física. La policía ahora sospechaba un poco, pero no tenía nada que hacer. Eran 2 personas de edad avanzada que parecían haber fallecido por causas naturales. Sí, pero fue en la misma fecha, porque eso sí ya sería raro. Esto fue hasta que apareció la tercera víctima, Carmen Zulema, hallada de la misma manera que las 2 anteriores. Las muertes eran muy parecidas y muy cercanas entre sí. Para la policía no podía ser casualidad. Se decidió avanzar con los análisis toxicológicos y los resultados fueron claros. En cada uno de los 3 cuerpos encontrados, De todo. había dosis letales de cianuro. No, Los forenses boludo. apuntaron directo a un crimen intencionado y se empezaron a investigar los conocidos de las víctimas. Que claramente fue un crimen premeditado, boludo. El tema es cómo carajo llegaron a la abuela, boludo, porque es como la menos sospechable, ¿me entendés? Se llevaron a cabo varios interrogatorios extensos y todos los testimonios que la policía conseguía tenían algo en común. Gilla Murano había estado presente en reuniones previas a las muertes, Claro, se juntaba con ella. Esa fue la causa de que la descubrieron. donde se compartían alimentos o bebidas entre los presentes. Después de investigar más, no ayudó que Murano le debía plata a todas estas víctimas. Ah, ahí está el motivo, boludo. Le debía plata a todas. Y claro, dijo, yo no pago un carajo, váyanse a la otra vida. Escuchame una cosa. Tomen cianuro, qué plata, cianuro. Pero igual, ¿cómo hace para sospechar de una señora así, boludo? Es como muy, no sé, muy señora, muy abuelita. En julio de 1979 se detuvo a Gilla Murano y fue llevada al penal de Ezeiza. Pero en un proceso legal inicial, que duró hasta 1982, un juez la absolvió por falta de pruebas. Pasaron los años y parecía que Murano había quedado impune, pero llegado el año 85, el gobierno retomó el caso. En esta segunda instancia, le fue levantada la absolución, y reconsiderando la evidencia, se sentenció que las pruebas eran suficientes para que se la condenara. Pero si no había pruebas, supuestamente, boludo. Murano fue sentenciada a perpetua, pero solamente 7 víctimas de la abuelita diabólica. cumplió 16 años por reducción de condena y la famosa ley 2x1. Un detalle turbio
es que ¿Qué es la ley 2x1, boludo? Matas a dos abuelas y te dan menos años, ¿cómo es el tema? después de la liberación se supo que a los jueces del caso, Los envenenó con cianuro. Murano les había enviado una caja de bombones. Bombones de parte de una envenenadora serial. ¿Se los comieron, boludo? 15 de noviembre Pero pará, entonces salió libre y sigue viva. ¿Seguirá viva a día de hoy, boludo? de 1992. En una Ah, Barreda, este sí me acuerdo, sí, son muy conocidos. casa de la ciudad de La Plata de noviembre de 1992. En una casa de la ciudad de La Plata se encontraron 4 mujeres muertas en una vivienda familiar. Todas presentaban heridas de arma de fuego y tenían algo en común. Vivían bajo el mismo techo que Ricardo Barreda, un tipo Este creo que es este caso, si no estoy hablando al pedo. Pero este creo que apareció en El Marginal como una especie de personaje así extra, ¿no? Y bueno, fue basado en este, eso es lo que voy. Porque capaz le hace ese ruido que es muy parecido y bueno, está hecho por este. que a los ojos del mundo era común, ejemplar incluso. Ricardo era odontólogo, sin antecedentes penales y con una vida laboral estable. Una persona incluso querida puertas afuera de su casa. Fue por esto que el hecho se tomó como un robo violento al principio, descartando a Barreda de toda culpa. Las víctimas tenían disparos de escopeta en el cuerpo y las pericias hechas en el lugar indicaron que los disparos se habían efectuado adentro de la vivienda, sin signos de entrada forzada ni participación de terceros. Ah, ahí ya está, cagó, si nadie forzó la puerta. A partir de la ubicación de los cuerpos y los impactos, la policía reconstruyó una secuencia. ¿Y a dónde estaba Barreda en ese momento, no? Si, no sé, si no era, ¿no? Ponele, ¿dónde estaba? ¿Cuál era su coartada? La primera víctima habría sido la esposa de Ricardo, Gladys. Después, de la misma manera fueron asesinadas su suegra y sus 2 hijas, todo en un lapso de menos de media hora. Se llamó a testigos y mediante sus testimonios Ese es Barreda, boludo, pero ¿no está preso todavía este? verificó que Barreda había salido de la casa después de la hora estimada de la muerte de las víctimas, siguiendo su rutina cotidiana sin reportar lo ocurrido. Recién pasado el día, llegada la tarde, volvió a su casa e hizo el llamado a la policía. Ah, se quiso hacer el revoludo. Dijo, yo me fui y cuando volví las encontré. Pero claro, lo habían visto el pelotudo. Sumado a la inconsistencia de las versiones que Ricardo le daba a las autoridades, apuntó la investigación a él como principal sospechoso. Ese mismo 15 de noviembre de 1992, Barreda fue trasladado a una dependencia policial y mientras la investigación inicial seguía su curso, terminó confesando que fue él quien mató a las 4 mujeres. La pregunta que se hacía todo el mundo en este momento era una sola. ¿Por qué? ¿Por qué? Espero que lo explique, boludo. Que un tipo con la vida resuelta, odontólogo, respetado por sus colegas, con una casa propia y una vida tranquila, mataría a toda su familia a sangre fría con una escopeta. Me parece, o sea, hubiera estado muy raro que haga la que hicieron en lo de Amityville, boludo. Que escuchaba voces del chabón, ponele. Pero el chabón dijo la posta. Pero hubiera estado muy loco que diga eso, boludo. Varios querían contestar esta pregunta argumentando una especie de brote psicótico, un ataque espontáneo de ira injustificada, pero lo que contó Barreda fue distinto. Tanto en su interrogatorio como en el posterior juicio, Ricardo confesó que él era el culpable, pero solamente porque sufrió décadas de maltrato psicológico y mental por parte de toda su familia. Según su versión, su esposa y su suegra lo llamaban Conchita de manera despectiva todos los días, riéndose de él por actitudes que ellas consideraban muy femeninas. Barreda era alguien que le gustaba coserse los propios botones de la camisa, pasar un plumero en el techo cuando veía mugre o limpiar los muebles a detalle con un trapo. Ricardo contaba que esto era muy mal visto por su familia. ¿Por qué? O sea, son cosas normales, ¿no? Y que esa palabra lo perseguía siempre. Conchita, poco hombre. Según Barreda, el día de los asesinatos fue la gota que rebalsó el vaso. Cuenta él que entró a su garaje enojado después de recibir los insultos típicos de su esposa. Y ahí... ¿Pero por qué directamente no se iba y chao? Seguramente él era el sostén de la familia. O sea, él plata tenía para vivir. ¿Por qué no se iba y listo, boludo? Vio su escopeta en la esquina, con los cartuchos guardados en el cajón. Fue en ese momento que sintió el impulso, y lo demás fue historia.
La defensa intentó sostener que Ricardo padecía una alteración psiquiátrica severa. En el juicio hubo pericias, y uno de los expertos habló de una posible psicosis delirante, pero esa tesis no fue aceptada por la mayoría del tribunal. La sentencia llegó en 1995, y Barreda fue condenado a cadena perpetua. Ah, ya falleció, mirá. Pasando a domiciliaria en 2008, y siendo liberado en 2011 bajo condicional. Oh, el number one, el más conocido. Sigue vivo este chavo, me parece, boludo. Y creo que quería ser político, algo así era. No sé si era este igual, capaz estoy flasheando, pero creo que era este. Este es el asesino más icónico de la lista, Carlos Robledo Puch, un nombre El ángel... no sé qué cosa. que le sonará a más de uno. Entre 1971 y 1972, en el conurbano bonaerense empezó una serie de robos armados y homicidios en comercios, talleres y boliches donde los encargados o serenos quedaban solos de noche. Carlos tenía 19 años cuando empezó con los crímenes por los que después sería condenado. Trabajaba con varios cómplices, siempre de noche, y atacaba víctimas desprevenidas que dormían o estaban indefensas. Ejemplo de esto fue su primer asesinato confirmado. Un 15 de marzo de 1971, Puch y un cómplice entraron a un boliche, llevándose 350.000 pesos de la época. Pero no contento con esto, Puch mató al dueño y al sereno con una pistola mientras dormían. Esta era la manera de operar típica de Robledo Puch, algo poco común para alguien en su contexto. Mató a 12 y por la espalda. A los 20 años. Porque creció en una familia acomodada económicamente, donde jamás le faltó nada. Carlos Puch siguió trabajando de la misma manera, y unos meses después entró a un negocio familiar de autopartes. Ahí encontró a una pareja y a su hijo recién nacido. Puch mató al hombre a sangre fría de un tiro, e hirió a la mujer de la misma manera. Su cómplice trató de abusar de la mujer herida, pero terminaron escapando con 400.000 pesos, no sin antes Puch darse vuelta y disparar a la cuna donde lloraba el No, el bebé no. bebé de la pareja, que por suerte logró quedar con vida y sin heridas. Le erró el pelotudo. Esta serie de crímenes horribles siguió por un año, hasta que Puch cometió el error que lo llevaría a su captura. ¿No lo agarraron en el bondi este? Algo así me parece que era. El 3 de febrero de 1972, en una ferretería de Tigre, Robledo Puch entró a la fuerza y mató al vigilante del lugar a tiros. En el mismo episodio, mató también a su cómplice Héctor Somoza, Ni enemigos ni aliados. A todos a dispararle. por una discusión que habían tenido previamente. Resulta que por la adrenalina del momento, Puch se olvidó de algo vital. Héctor, su cómplice, tenía su DNI en el pantalón, y El pelotudo. Robledo Puch jamás se dio cuenta. Fue este hallazgo que llevó a la policía hasta él, y permitió su captura el 4 de febrero de 1972. Para entonces, apenas había cumplido 20 años. La sentencia no fue inmediata. Amigo, parece un vampiro, boludo, parece. El juicio empezó recién el 4 de agosto Este chabón está maldito, boludo. de 1980, más de 8 años después de la detención, porque Puch tenía 36 cargos en discusión, incluidos 11 homicidios agravados. Durante ese proceso, Robledo Puch negó parte de los hechos o intentó apuntar a sus cómplices, pero las pruebas terminaron por ser más que suficiente para condenarlo. Y es más, no sé si lo va a decir él, pero creo que ya cumplió su condena y ya debería estar libre, pero creo que no lo dejan salir. No sé si porque no tiene familia y ya está muy grande, o no sé por qué, pero no lo dejan salir. Tipo, el chabón ya tendría que estar libre, ¿entendés? Porque sigue preso. No sé si lo dirá, ojalá que lo diga y diga el por qué, porque no me acuerdo muy bien cómo era. El tribunal dictó sentencia el 27 de noviembre de 1980 y lo condenó a cárcel perpetua por tiempo indeterminado, la pena máxima aplicable en ese momento de Argentina. A día de hoy, Carlos Robledo Puch sigue vivo y preso, con 74 años, problemas de movilidad y enfermedades crónicas. Ya está en las últimas. Puch pidió libertad condicional muchas veces, pero gracias a Dios fue rechazado sistemáticamente. Ok, no lo cuenta, pero sí, ya cumplió su condena el chabón. Tipo, ya tiene que estar libre, según lo que tengo entendido, ¿no? Oh, La última de estas personas es un niño asesino,
Nacido el 31 de octubre de 1896 en la ciudad de Buenos Aires, Cayetano Santos Godino empezó a aparecer en expedientes policiales cuando apenas tenía 9 años. Posta, boludo, hay gente que ya nace re loca, boludo. Nace ya fallada de la cabeza, boludo. Tipo, ahora van a ver lo que hizo después cuando estuvo preso este chabón. Y ya es como, no solo innecesario, sino como, what the fuck, boludo. Tipo, ¿por qué? Hijo de inmigrantes italianos, Godino creció entre la pobreza desde que tuvo memoria, con un padre alcohólico y maltrato físico constante. Antes de empezar a matar, ya había sido señalado por varios vecinos por conductas agresivas desde la infancia. Ataques a otros niños, intentos de estrangulamiento, incendios intencionales y crueldad animal. Conductas que incluso la policía de la época tenía en sus registros. Claro, todo lo que puede hacer mal, lo hacía. Parece ser que Godino reflejaba todo lo que vivía en su casa directamente con otros nenes de la calle. Su primer homicidio fue un 29 de marzo de 1906. En Buenos Aires, una nena a nombre de María Rosa se reportó desaparecida. Horas después, encontraron su cuerpo en un terreno baldío. La policía en el momento no lo supo, pero ese fue el ¿Pero cuántos años tenía, boludo? 10 años tenía. primer asesinato de Godino, cuando solamente tenía 9 años. 9, boludo. Ese es al que le dicen el petiso orejudo, para que se haga una idea si es que lo conocen. Después de este incidente, hubo un intervalo largo hasta que Godino volvió a matar, pero sus conductas agresivas eran conocidas por todo el barrio y era tenido como alguien a evitar para la mayoría de los nenes de su edad, cosa que con el tiempo solamente se acentuó, porque con los años parecía volverse cada vez más violento y con ataques de ira más difíciles de predecir. Esto fue así hasta el 26 de enero de 1912. Che, amigo, las fotos así antiguas, boludo, dan un miedo, boludo. Parece un muñeco, boludo. Y después de que se supo que hay gente, no sé en qué lugares, se hacían como fotos con los cadáveres, boludo. La cosa, boludo. Aquel día, encontraron sin vida a Arturo La Aurora, un nene de 13 años del barrio. La investigación de la policía determinó que había sido atacado en la vía pública y trasladado a un lugar cercano, pero no había testigos, por lo que el caso no quedó vinculado a Godino, que todavía seguía libre con 2 asesinatos encima con apenas 15 años. Fue en ese mismo año que Godino volvió a atacar a 2 menores más, matando a los 2 después de dejarlos heridos en un terreno baldío. La policía no tenía pruebas, pero el barrio no las necesitaba. Todos en la calle lo miraban con sospecha. Todos sabían que él era el responsable de 4 asesinatos sin siquiera cumplir 17 años. El 3 de diciembre de 1912 fue el colmo, porque desapareció Gesualdo Giordano, otro nene de 3 años, otro cuerpo que se encontró en un terreno baldío después. Esta vez, la policía y los vecinos lo tenían bien ubicado, y la reacción fue inmediata. Al día siguiente se detuvo a Godino y fue puesto en custodia. Tras ser detenido confesó varios ataques y homicidios, y la policía pudo terminar de cerrar los casos que llevaban abiertos por años. Se mandaron a hacer pericias psiquiátricas y médicas. ¿Pero confesó algo él? Tipo, ¿habló algo? Los informes señalaron anomalías psiquiátricas en su conducta. No me diga, boludo. Tenían 5 años y ya mató a 10 personas. Dificultades en el control de impulsos y un desarrollo considerado anómalo para su edad. También se evaluaron antecedentes familiares, condiciones de vida y comportamientos previos. Para el juez de aquella época, la vida de Godino y el diagnóstico de los médicos y psiquiatras era indicativo de enfermedad mental. Godino no recibió una condena tradicional. En noviembre de 1914, el juez resolvió que Godino era inimputable y que no podía ser considerado responsable debido a su estado mental. En lugar de cárcel, se dispuso que fuera por tiempo indefinido a una institución psiquiátrica. Okay. Parecía que Godino había tenido suerte, pero incluso en estos hospitales psiquiátricos volvió a tener episodios violentos. A ver si lo cuenta, boludo, quiero que lo cuente. Cosa que le ganó un traslado al sistema penitenciario. Al final, fue enviado al penal de Ushuaia, donde quedó bajo régimen de reclusión indefinida. Ahí, murió en una celda fría y sucia el 15 de noviembre de 1944, a sus 48 años. Un ser humano irrecuperable en todo sentido. Bueno, no lo va a decir, pero si no me equivoco, este chabón era el que había como matado al gato o al perro de la cárcel. Y por eso los carcelarios le dieron masa. Algo así era.
Esta fue la lista de asesinos nacionales. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Bueno, que... orgullo nacional, supongo, ¿no? La concha de la lora, boludo. Estaban re locos, ¿qué onda? Bueno, el que más me sorprendió fue el de la abuela, boludo. Fue con corte, no quiero pagarte, chao, fuiste. Pero bueno, buen video.